Gestiones Inmobiliarias Pepe Calabia, en la calle Barreras número 6, en El Pasaje, en el kiosco del Paseo y en inmobiliariapepecalabia.es. Las mejores ofertas inmobiliarias, un gran número de viviendas y fincas de entidades bancarias. Confíe en la inmobiliaria líder de la ciudad. Visítenos y comprobará la gran variedad de ofertas inmobiliarias que le ofrecemos. Gestiones Inmobiliarias Pepe Calabia, Barreras 6, Pasaje, kiosco del Paseo, en Baeza. ¡Feliz Navidad! Inmobiliaria Pepe Calabia patrocina este espacio. Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy completamos a Jesús con María y José. En la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, hecho hombre, ha tenido necesidad de una familia donde ha pasado la mayor parte de su existencia, sin otro acontecimiento extraordinario que la vida cotidiana donde ha emprendido la sabiduría de la fe de su pueblo y la oración confiada a Dios. La Sagrada Familia se nos propone como modelo de confianza a Dios, de disponibilidad a su plan de salvación y de fidelidad para ponerlo en práctica. Pues sed todos bienvenidos a esta celebración vespertina de la Eucaristía. Como hemos escuchado, ya celebramos la misa de la Sagrada Familia en esta octava de Navidad. Durante 8 días celebramos pues el único misterio de Navidad y lo celebramos a la luz de la Pascua de Resurrección. Es el Señor resucitado quien nos invita a acoger, a celebrar este misterio y acoger los dones que el Señor nos ha hecho con su resurrección. Nos preparamos, pues, a escuchar la palabra de Dios, a acoger al Señor que viene a nuestro encuentro, que nos reúne, que se nos da a nosotros en su palabra y en sus sacramentos. Nos preparamos, pues, a celebrar esta Eucaristía reconociendo humildemente que somos pecadores. Hijo de Dios que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestras debilidades, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y como los ángeles en la noche de Navidad, digamos nuestro cántico de alabanza al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha
Oh Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dirigió a Abraham en una visión la siguiente palabra: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Abraham añadió: No me has dado hijo, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: No te heredará ese, sino que uno salido de tu entraña será tu heredero. Luego lo sacó afuera y le dijo: Mira al cielo, y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. El Señor visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abraham llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Da gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer su hazaña a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca, estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Así, de un hombre marcado, ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual se había dicho Dios: Isaac continuará su descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la Eucaristía en este día de Navidad, que, como os decía al principio, celebramos la octava como un único día. El nacimiento de Jesús, este misterio de la Encarnación, uno de los 2 misterios fundamentales de nuestra fe cristiana, la Encarnación, Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, y el misterio de la Santísima Trinidad, que Jesucristo, muerto y resucitado, nos ha manifestado. Son los 2 misterios propios de nuestra fe que nos distinguen y que nos identifican como seguidores del Señor. El Señor resucitado nos reúne, celebramos la Eucaristía, que, como recordamos, es actualización de su muerte y resurrección, de su ascensión y su glorificación, y celebrando la Eucaristía, celebrando la Pascua de Resurrección, miramos y recordamos e intentamos comprender y vivir el misterio de la Navidad, el misterio de la Encarnación. Y pedimos al Señor resucitado,
como hizo aquel día de Pascua con los discípulos reunidos, que nos abra el entendimiento para que comprendamos su palabra, para que comprendamos la Escritura. Hemos escuchado estas lecturas, 3 lecturas y un salmo, 4 pasajes de la palabra de Dios que nos hablan de la fe como don de Dios, la fe que funda una alianza de vida entre el Señor que llama, el Señor que se presenta, que invita a Abraham a una nueva aventura, a una nueva alianza. Abraham y Sara, ancianos, con pocas esperanzas. El Señor los visita y les dice: yo quiero hacer contigo un pueblo nuevo. Quiero contigo iniciar pues una alianza, una descendencia que no tendrá límites. Cuenta las estrellas si puedes, cuenta la arena de la playa si puedes, porque yo estoy contigo. Yo te daré una descendencia, yo multiplicaré y yo te haré grande, te protegeré, yo seré tu Dios y tú y tu descendencia seréis mi pueblo. Abraham aceptó la palabra de Dios, Abraham aceptó al Señor, que se presentó en su vida, que le hizo promesas de vida, que le abrió a un futuro de esperanza, y Abraham se puso en camino y Abraham comenzó a fiarse de la palabra de Dios. El libro del Génesis nos presenta las diferentes vicisitudes, las diferentes experiencias y cómo el Señor va confirmando sus promesas, va confirmando su cercanía. La carta a los Hebreos que hemos escuchado también nos recuerda cómo el Señor, por la fe, se da a sus elegidos, se da a sus amigos, cumple su palabra. El Señor dio a Abraham una descendencia, el Señor hizo fértil el seno estéril de Sara, anciana, y el Señor cumplió y sigue cumpliendo cuanto nos promete. Por eso nosotros, comunidad cristiana que escuchamos la palabra de Dios, estamos invitados a acoger al Señor, que ha sido fiel durante la historia de salvación que leemos en la Escritura, el Señor que sigue estando con nosotros, que sigue hablándonos, que, como nos dice al comienzo de esta carta a los Hebreos, que escuchamos ayer, Dios que hablaba en partes a los profetas en el Antiguo Testamento, nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo se ha manifestado, se nos ha comunicado, nos ha dicho todo cuanto tenía que decirnos y ha quedado mudo, nos dice Juan de la Cruz. Dios Padre, al darnos a su Hijo, que es su palabra, que es toda su palabra, todo cuanto Dios tiene para decirnos, Dios queda mudo. Y a nosotros tenemos que ir a Jesús, tenemos pues que pedirle a Él que nos ayude a escucharlo, que nos ayude a aprender de Él, que nos ayude a escuchar cuanto Él tiene que decirnos. Si nos fijamos en Navidad, en su nacimiento, Jesucristo, hombre y Dios, Dios y hombre verdadero, palabra de Dios, está mudo. Tiene tanto que decirnos que se queda mudo. Como un niño comienza sin decir nada. Aprenderá a hablar como los niños, aprenderá de su padre y de su madre y caminará. Pero lo vemos mudo hoy y lo veremos también mudo en la cruz. Jesucristo muerto en la cruz queda mudo. Él ha dicho muchas cosas, ha querido dar muchos mensajes de vida, de luz, de verdad, y queda mudo. Porque Él, como expresión y manifestación del amor de Dios a los hombres, lo ha dado todo. Y en la cruz se manifiesta esa calidad de amor que lo da todo. Y como ponía el cartel en la cruz, Jesucristo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, escrito en latín, hebreo y griego, porque Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Y está mudo porque en la cruz se manifiesta, mudo, desnudo, el mensaje de Dios, la entrega de Dios al hombre,
la oferta de Dios al hombre, la invitación al hombre a escuchar, a acercarse, a acoger a Jesucristo, luz del mundo, Salvador de los hombres, palabra definitiva de Dios. Y la comunidad cristiana celebramos, escuchamos cuanto Jesús nos ha ido enseñando y le pedimos que nos siga enseñando continuamente, porque el Señor resucitado, estando en medio de nosotros, pues nos sigue acompañando, nos sigue recordando su palabra, nos sigue ayudando a comprender, nos sigue ayudando a vivir como Él ha vivido, como Él nos llama a vivir. Estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia y hemos escuchado en el Evangelio cómo María y José presentan al niño en el templo a los 40 días, cumpliendo la palabra de Dios que pedía a su pueblo que ofreciese, consagrase a los primogénitos, pues en fidelidad a una promesa. Y José y María cumplen como los fieles del pueblo de Dios con este deseo de Dios de consagrar a su primogénito al Señor. Jesucristo queda consagrado como Hijo de Dios y bueno, se va integrando en las costumbres de su pueblo. Al llegar al templo de Jerusalén, dos ancianos movidos por el Espíritu Santo se acercan a esta Sagrada Familia, reciben al niño, bendicen a Dios, que se hace presente, que ha sido fiel, que es fiel a su palabra, que es fiel a su promesa, que entrega al Salvador, y reconocen en ese niño, entre los brazos de María, reconoce el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, reconoce al Salvador. Y hace ese cántico que la comunidad cristiana recuerda y recita todas las noches en su oración de completas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, es importante esta palabra, ahora, hoy. El Señor nos invita a abrirnos a su presencia, a acoger su vida y sus dones ahora, hoy. El Señor está en medio de nosotros y nos invita a acogerlo, a confesarlo, a dejarnos iluminar y transformar por su palabra, por su presencia, por su luz. Hoy, ahora, Señor, has sido fiel a tu promesa. El Señor nos invita a vivir esa paz que Él nos da. La paz del Señor resucitado, la paz que cantaban los ángeles, porque Jesucristo es el Salvador de todos los pueblos. Esta llamada a la universalidad es también un signo distintivo de nuestra fe cristiana. Dios llama, Dios Padre ha dado a su Hijo como Salvador de todos los hombres, y todos nosotros, cristianos, discípulos del Maestro, estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, testigos de su luz, de su verdad, de su vida, para que todos los pueblos puedan acercarse a Jesús, puedan acogerlo en la fe, en la esperanza, en la caridad, y puedan vivir y responder a la vocación, a la filiación, a la fraternidad a la que Dios nos llama. María y José viven ese acontecimiento, ese encuentro con los ancianos representantes del pueblo fiel de Israel. Y el anciano dice a su madre: una espada atravesará tu corazón. El dolor propio de nuestra vida humana, el dolor propio de ser fieles al Señor, de ser testigos del Señor que viene sembrando, que llama a la puerta, que no se impone a nadie, que no hace violencia a nadie. El Señor nuestro Dios, que asume, que acepta ser criticado, rechazado, perseguido, crucificado, pero que ofrece su luz, su verdad, su vida, como signo justamente de que Dios nos quiere, que Dios quiere ser acogido como hermano, como amigo, como maestro, como luz, como sanador, como salvador. Y Dios nos pide, nos anima a hacer frente a las dificultades de cada día, porque el Señor está con nosotros y las dificultades, pues cada quien conoce y vislumbra
y hace frente a dificultades, y no nos extrañamos y las asumimos como parte de nuestra vida y pedimos al Señor que nos acompañe a vivir las dificultades, los sufrimientos, la muerte, pues como parte de nuestra condición humana desde la fe. El Señor resucitado decía a los discípulos: yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros, yo os acompaño, yo os ayudo a hacer frente a cuanto venga. Y termina el Evangelio diciéndonos que el niño Jesús crecía, que el niño Jesús volvió a su pueblo con sus padres e iba creciendo. Tanto los niños como los mayores hemos de crecer en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, crecer en la comunión entre nosotros. Hemos de crecer, pues como Dios quiere, a la luz del Señor y pidiendo que sea Él quien nos haga crecer. Hay un versículo de San Pablo que dice: poco es quien siembra, poco es quien riega, el importante es Dios que hace crecer. Dios, nuestro Padre, nos hace crecer, nos ayuda a crecer. Pues bien, de alguna manera, esto es un poco el mensaje de las lecturas, la invitación a vivir de fe en alianza con el Señor, a acoger al Señor en nuestra vida, pues para que Él nos ayude a vivir con Él fe, esperanza y caridad, que son dones de Dios. Dios nos visita, nos llama a vivir de fe, de esperanza y de caridad, porque es Dios mismo quien se hace presente y se nos da escondido en la fe, en la esperanza, en la caridad. Dios hace su obra en nosotros si creemos en Él, si esperamos en Él, si amamos con Él y como Él. Estamos celebrando, como digo, la Sagrada Familia, y es bueno recordar también aquella exhortación del Papa Francisco: amor es leticia, el amor en la familia, la alegría del amor, como una invitación justamente a vivir el Evangelio y a acoger al Señor en nuestra vida. Quería leeros la oración final de esa exhortación, que es una oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Y no quería terminar sin recordaros pues la invitación del Papa a confiarnos a San José. Sería bueno que pudiéramos descargar o comprar en las librerías la exhortación de la Carta Apostólica Patris Corde del Papa Francisco, abriendo el año dedicado a San José, del 8 de diciembre de este año actual al 8 de diciembre del año próximo. Un año dedicado a San José para que Él nos ayude a vivir de fe, nos ayude a amarnos, nos ayude pues a aprender a vivir el Evangelio. Y también con motivo de este año dedicado a San José, el Papa ha autorizado y nos concede una serie de indulgencias para que el Señor nos ayude, por mediación de San José, a liberarnos de nuestros egoísmos, de nuestros pecados, de nuestras incoherencias, y podamos, pues bueno, con la ayuda de Dios, crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Hay un decreto que nos dice que hay muchos modos para que podamos pedir la indulgencia plenaria para cada uno, para nuestros difuntos.
Hoy, en esta fiesta de la Sagrada Familia, es un día señalado en el que podemos obtener este don de la indulgencia plenaria. También podemos buscar este decreto en Internet o buscarlo y comprarlo en las librerías. Recordemos, y con esto ya termino, que para obtener el don de la indulgencia plenaria se nos pide en primer lugar que queramos obtenerla. En segundo lugar, que renunciemos a todo pecado pequeño y grande. En tercer lugar, que respondamos a esas tres actividades o acciones concretas que se nos pide. Confesarnos, tenemos 8 días para confesarnos, comulgar, participar en la comunión eucarística, orar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un credo, y luego una acción concreta. Puede ser, habría que ver el boletín, qué acciones concretas se nos pide. Puede ser la oración en familia del rosario, rezar el rosario en familia, cumpliendo estas condiciones nos ofrece el don de la indulgencia. Rezar las letanías de San José por los cristianos perseguidos nos obtiene la indulgencia. Y hay otros, no me voy a detener porque ahora mismo no recuerdo, diversas acciones, ¿no? Pues que el Señor nos conceda, por intercesión de San José, de la Virgen María y por supuesto de Jesucristo el Señor, pues acoger su gracia, sus dones, sus ayudas, para que vivamos como hijos de Dios y podamos caminar al ejemplo de los santos, pues en la presencia del Señor y bueno, recorriendo y esperando al Señor que viene, que sigue viniendo y que nos llama a esperarlo. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, confesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras plegarias a Jesús, el Hijo de Dios, que nos invita a formar parte de su familia. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que procuren con tenacidad la solución de los graves problemas de la educación, vivienda y salario que afectan a las familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres, para que sepan educar a su hijo respetando su personalidad y ganándose su confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los novios, para que preparándose seriamente durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hogares, para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso salvaguardar, roguemos al Señor.
reciban ayuda y consuelo, fruto de la solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Por todas las personas mayores y enfermas y por todos los que nos siguen por televisión, para que el Señor los fortalezca y les ayude, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que la Eucaristía que celebramos fomente en nosotros el espíritu de familia, roguemos al Señor. Óyenos. Pidamos también por todos los que padecen las consecuencias de esta pandemia y por todos los que trabajan para poder vencerla, acabar con ella, para que el Señor también nos ayude y les ayude a todos cuantos hacen frente a sus exigencias, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de Dios, escucha nuestra oración, derrama sobre nosotros tu amor y bendice al mundo entero con el don de tu paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen, Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Esteban, San Juan Evangelista, San Juan de la Cruz, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Amadeo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Miguel, Mari y Conchi, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ayer escuchamos el comienzo del Evangelio de Juan y en ese Evangelio escuchamos cómo Jesucristo, la palabra de Dios, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero nos dice el Señor por San Juan
que a todos los que le recibieron, a cuantos creen en su nombre, les da poder ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por nuestra fe en Jesucristo, y es Jesucristo resucitado quien nos hace partícipes de su condición de hijo, para que vivamos con Él y como Él esa filiación, esa relación con Dios nuestro Padre, animados y guiados por el Espíritu Santo, y a la vez vivamos y trabajemos los lazos de comunión que nos unen entre nosotros. Unidos pues a Jesús resucitado y animados por el Espíritu Santo, digamos juntos esta oración que es la nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Quienes vamos a comulgar decimos ahora el cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, hemos terminado nuestra celebración de la Eucaristía. Sigamos acogiendo al Señor que está en medio de nosotros. Sigamos escuchando su palabra, sus testimonios, en silencio, con sus palabras. Él siempre es el Maestro, es el Señor quien nos quiere enseñar. Pidámosle que nos ayude a aprender cuanto Él quiere ofrecernos. Acojamos la bendición solemne propia de este día de Navidad. El Señor esté con vosotros. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Inmobiliaria Pepe Calabia ha patrocinado este espacio. Gestiones inmobiliarias Pepe Calabia, en la calle Barreras número 6, en El Pasaje, en el kiosco del Paseo y en inmobiliariapepecalabia.es. Las mejores ofertas inmobiliarias, un gran número de viviendas y fincas de entidades bancarias. Confíe en la inmobiliaria líder de la ciudad. Visítenos y comprobará la gran variedad de ofertas inmobiliarias que le ofrecemos. Gestiones inmobiliarias Pepe Calabia, Barreras 6, Pasaje, kiosco del Paseo, en Baeza. ¡Feliz Navidad!